Hace 47 millones de años, en lo que hoy es el estado de Gujarat, en el noroeste de la India, algo se movía entre la vegetación de un pantano costero. El agua estaba caliente y la temperatura media rondaba los 28 grados durante todo el año. El aire era espeso, tropical, del tipo que lo ralentiza todo y hace que cualquier movimiento cueste más de lo que debería. Vacas marinas gigantes pacían en los bajíos. Los primeros cetáceos primitivos, animales todavía con patas, todavía a caballo entre la tierra y el agua, se movían por las orillas fangosas. Cocodrilos ancestrales patrullaban los márgenes del río. El sonido del lugar, si pudieras trasladarte allí ahora mismo, sería el de un pantano tropical. Agua moviéndose lentamente. Insectos. El golpe ocasional de algo grande desplazándose en la vegetación. Y a través de esa vegetación densa, pegado al suelo, algo cazaba a todos ellos. Medía 15 metros. Más que un autobús escolar. Su cuerpo no era esbelto ni rápido. Era masivo, cilíndrico, construido como una columna de músculo puro. Una sola vértebra de su columna vertebral era más ancha que un plato de cena. 111 milímetros de un lado al otro. Hueso sólido. Una sola pieza del mecanismo de una máquina que llevaba 90 millones de años evolucionando para hacer exactamente una cosa: matar por presión. Vasuki indicus, bautizada así por el rey mitológico de las serpientes en la tradición hindú. La serpiente divina enroscada alrededor del cuello del dios Shiva. La que, según los textos, podía destruir el mundo si alguna vez se desenroscaba por completo. Los científicos que le pusieron ese nombre no exageraban. Durante décadas, una sola serpiente ostentó el título de la más grande que jamás existió. Titanoboa cerrejonensis. 48 pies de longitud. Descubierta en la mina del Cerrejón en Colombia en 2009. La récord indiscutible durante 15 años. Ese récord puede haber caído. Al final de este vídeo vas a entender qué era Vasuki exactamente, qué mundo dominó y por qué las condiciones que la produjeron tienen más relación con el momento actual de lo que nadie está dispuesto a admitir en voz alta. También vas a entender algo sobre las serpientes gigantes en general, que cambia por completo lo que significa que una pueda existir. La historia empieza con 27 huesos en una mina de carbón. En 2024, dos investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Roorkee publicaron un artículo en la revista Scientific Reports. Debajit Datta y Sunil Bajpai llevaban tiempo estudiando vértebras fósiles recuperadas de la mina de lignito de Panandro, en el distrito de Kutch. Fósiles recogidos años antes, depositados en colección, en gran medida ignorados. El tipo de trabajo que raramente genera titulares. Excepto que esta vez, cuando midieron las vértebras, los números no cuadraban. 27 vértebras, la mayoría bien conservadas. Algunas todavía articuladas, todavía conectadas en el mismo orden en que habrían estado en vida, lo que significa que el animal murió y quedó fosilizado antes de que el cuerpo se descompusiera por completo. La vértebra más grande medía 111 milímetros de ancho. Para comparar, la vértebra más grande de Titanoboa medía unos 100 milímetros. Estas eran más grandes. El equipo aplicó las ecuaciones de regresión que los paleontólogos usan para estimar la longitud total a partir de las dimensiones vertebrales. Un método dio entre 11 y 12 metros. El segundo método, que usa dimensiones distintas del hueso, dio entre 14,5 y 15,2 metros. 49 pies. Potencialmente más larga que Titanoboa. Lo que habían encontrado no era una rareza de colección. Era una candidata seria al título de la serpiente más grande en la historia de la vida en la Tierra. Y lo habían estado guardando en un cajón. Pero el tamaño, siendo extraordinario, es casi lo menos interesante de todo esto. Empieza por el cuerpo. Vasuki pertenecía a los Matsoiidae, una familia extinta de serpientes genuinamente antigua incluso para los estándares de las serpientes. Los matsoídos aparecen por primera vez en el registro fósil en el Cretácico tardío, hace unos 90 millones de años. Sobrevivieron al asteroide que mató a los dinosaurios no aviares. Se extendieron por varios continentes
y persistieron, en distintas formas, durante casi 100 millones de años hasta el 1960 Pleistoceno tardío. 100 millones de años es un periodo que el cerebro humano no está equipado para visualizar. Una referencia concreta: toda la historia de nuestro género, Homo, abarca unos 3 millones de años. Los matsoídos existieron durante 30 veces más que eso. Vasuki no era una serpiente primitiva dando sus primeros pasos. Era el producto más refinado de un linaje que llevaba décadas de millones de años perfeccionándose. Las proporciones vertebrales revelan algo específico sobre su morfología corporal. A diferencia de Titanoboa, cuyos huesos sugieren un animal plenamente acuático, la estructura de las vértebras de Vasuki se parece más a la de los matsoídos terrestres y semiacuáticos, y a la de los grandes pitones modernos. No estaba construida para aguas abiertas. Estaba construida para el margen, orillas de río, vegetación costera densa, el tipo de entorno donde un animal de ese tamaño puede usar la cobertura para cerrar distancias sin ser visto. Su método de caza era casi con toda certeza la constricción. Eso es lo que dice la morfología. El tronco cilíndrico y grueso, las inserciones musculares que implican las proporciones vertebrales, la misma arquitectura básica de la anaconda y el pitón reticulado, escalada hasta dimensiones sin equivalente moderno. Los pitones reticulados, las serpientes vivas más largas, alcanzan unos 6 o 7 metros en casos excepcionales. Vasuki tenía más del doble de esa longitud, con una masa corporal proporcional. Piensa en lo que significa la constricción a esa escala. Un pitón reticulado genera suficiente presión para fracturar huesos e impedir la expansión de la caja torácica, causando la muerte por una combinación de fallo circulatorio y asfixia. La fuerza involucrada es proporcional al tamaño del cuerpo. Un animal del doble de longitud, construido de forma más masiva, generaría fuerzas que no tienen ningún referente en el mundo vivo actual. Su presa no eran ratas ni ciervos. La fauna del entorno de Panandro, en el Eoceno medio, incluía vacas marinas gigantes, cocodrilos primitivos, tiburones y cetáceos primitivos, ballenas tempranas, animales que en ese periodo todavía exploraban la frontera entre la tierra y el mar, pasando tiempo en ambos entornos. Un protocétido, un cetáceo primitivo de unos 2 o 3 metros de longitud, en la orilla fangosa de un pantano costero hace 47 millones de años, era una presa perfecta para algo que esperaba inmóvil entre los juncos, sin necesidad de correr, sin necesidad de perseguir. Solo esperar el momento en que la distancia se cerrara lo suficiente. Una serpiente constrictora de 15 metros, emboscando algo de ese tamaño, no existe en ningún lugar de la Tierra ahora mismo. Ese era el mundo en el que vivía Vasuki. Pero para entender por qué podía existir en absoluto, hace falta entender la regla más importante que gobierna el tamaño de las serpientes. Y esa regla es lo que convierte esta historia en algo más que paleontología. Las serpientes son ectotérmicas. Su temperatura corporal interna la determina el entorno exterior. No es solo un detalle biológico, es la restricción fundamental que lo controla todo. ¿Cuán grande puede llegar a ser una serpiente? Las serpientes más grandes tienen una relación menor entre superficie y volumen. En términos prácticos, pierden calor más despacio en relación con su masa corporal. En un entorno frío, esto se vuelve una desventaja letal. Una serpiente enorme en un clima frío no puede generar suficiente calor metabólico para mantener las funciones que la mantienen viva. El movimiento se ralentiza. La digestión falla. La función inmune se degrada. El cuerpo no puede sostenerse. Por eso las serpientes más grandes que existen hoy son todas tropicales. No porque los trópicos tengan casualmente la presa correcta o el hábitat correcto. Porque el calor no es opcional. Es la condición que lo hace posible. La relación inversa entre temperatura y tamaño máximo de serpiente es tan consistente que los paleontólogos pueden usarla para inferir el paleoclima. Cuando encuentras una serpiente del tamaño de Titanoboa, puedes trabajar hacia atrás desde sus dimensiones y calcular la temperatura media del entorno en que habitaba. El tamaño de Titanoboa sugería temperaturas ecuatoriales de entre 30 y 34 grados Celsius en el Paleoceno, más cálido que los trópicos de hoy.
el tamaño de Vasuki implica algo similar. Los investigadores calcularon una temperatura media anual de aproximadamente 28 grados Celsius para el entorno del Eoceno medio donde vivía. Bastante más cálido que el Gujarat actual. Aquí la historia cambia de dirección. La temperatura media global lleva décadas subiendo. El planeta se ha calentado aproximadamente 1,1 grados Celsius por encima de los promedios preindustriales a mediados de la década de 2020. Las proyecciones para el calentamiento a finales de siglo, bajo las trayectorias actuales de emisiones, van de 2,5 a 4 grados Celsius. El umbral de temperatura que impedía que las serpientes gigantes expandieran su territorio no es fijo. Se está moviendo. Esto no significa que una serpiente de 15 metros vaya a aparecer en ningún jardín. La evolución opera en escalas de cientos de miles de años, no en décadas. Pero sí significa algo que los científicos están empezando a documentar con cuidado. Las zonas geográficas donde los constrictores más grandes pueden mantener poblaciones viables se están expandiendo. Pitones birmanas en Florida, donde más de 100.000 individuos se han establecido en los Everglades. Las poblaciones de mamíferos de tamaño mediano, mapaches, zarigüeyas, conejos, han caído más de un 90% en las zonas afectadas. Pitones reticulados encontrándose en regiones donde no llegaban hace 50 años. El umbral térmico se está ampliando. Vasuki no es solo un registro del pasado. Es un dato que dice qué era capaz de construir este planeta cuando hacía suficiente calor durante suficiente tiempo. Y el planeta se está calentando. Eso no es especulación. Es lo que dicen los huesos de una serpiente de 47 millones de años en una mina de carbón de la India. Pero el descubrimiento de Vasuki reveló algo más. Algo sobre las serpientes en general que el registro fósil está empezando a aclarar ahora, y que cambia toda la imagen de cómo estos animales se distribuyeron por el mundo. Durante la mayor parte de la historia de la paleontología, las serpientes gigantes del pasado se trataron como eventos aislados. Titanoboa en América del Sur, Gigantophis en África. Cada una un fenómeno local, sin conexión entre sí. El artículo de Vasuki cambió eso. Cuando Datta y Vajpayee analizaron la posición de Vasuki en el árbol evolutivo de las serpientes matsoiidas, descubrieron que se agrupaba estrechamente con otras dos especies grandes, Matsoia pisdurensis de la India y Gigantophis garstini del norte de África. Un linaje diferenciado, y un linaje cuyos miembros más antiguos conocidos eran indios. La implicación: esta familia de serpientes gigantes no apareció de forma independiente en múltiples lugares. Se originó en la India. En el Eoceno, la India estaba en las etapas finales de uno de los eventos geológicos más trascendentales de la historia del planeta. El subcontinente indio, separado del antiguo supercontinente de Gondwana hacía unos 100 millones de años, había estado derivando hacia el norte como una isla durante decenas de millones de años, cargando consigo una fauna única y aislada. Cuando finalmente chocó con Eurasia, hace aproximadamente 50 millones de años, creó el Himalaya. Pero también abrió otra cosa: corredores terrestres. Por primera vez en decenas de millones de años, los animales de la India aislada tenían rutas hacia el resto del mundo. Y Vasuki, o sus parientes cercanos, las usaron. El linaje matsoído gigante parece haberse extendido desde la India hacia el sur de Eurasia y el norte de África precisamente en ese período. Gigantophis, encontrada en Egipto y Argelia, data de hace unos 40 millones de años. El momento encaja, la filogenia encaja. Un origen indio, una colisión continental y una dispersión de serpientes gigantes por dos continentes. Cada historia de serpiente gigante que conocemos, Titanoboa en América del Sur, Gigantophis en África, Vasuki en la India, puede ser, al menos en parte, una sola historia contada en continentes diferentes. Un linaje que se originó en un lugar, montó una colisión continental hacia el mundo y dejó sus rastros en minas de carbón y formaciones desérticas a miles de kilómetros de distancia. La serpiente no cazaba solo en un pantano de Gujarat. La serpiente colonizó el mundo.
Vasuki y el linaje que representaba no sobrevivieron indefinidamente. El Eoceno dio paso al Oligoceno y el clima global empezó a cambiar. El mundo cálido y ecuatorial de hace 47 millones de años se fue enfriando gradualmente. El umbral térmico que permitía cuerpos de ese tamaño comenzó a contraerse. Los pantanos costeros del entorno de Panandro cambiaron. La presa cambió con ellos. Los últimos matsoídos conocidos aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 50.000 años, en Australia, en forma de Wonambi naracortensis, una serpiente de unos 6 metros de longitud, no el coloso del Eoceno, pero todavía el mayor depredador de su entorno. Para el Pleistoceno tardío, habían desaparecido. Todos. El paralelismo con lo que le pasó a Titanoboa es casi exacto. Titanoboa desapareció hace aproximadamente 58 millones de años, cuando el Paleoceno cedía paso al Eoceno, y las temperaturas globales empezaron a bajar desde su pico postextinción. La serpiente más grande que las Américas habían producido no pudo seguir a su clima hacia un mundo más frío. La misma historia, continente diferente, linaje diferente, mismo resultado. El registro fósil de las serpientes gigantes muestra una y otra vez, con una consistencia que merece atención, que estos animales no son aberraciones. Son el producto predecible de una condición térmica específica. Dale al planeta suficiente calor, durante el tiempo suficiente, y construirá serpientes de este tamaño. Siempre. Titanoboa en el Paleoceno, Vasuki en el Eoceno, Gigantophis en el Eoceno tardío y el Oligoceno. 3 linajes diferentes, 3 continentes, 3 periodos distintos, el mismo resultado. Las condiciones que producen serpientes de 15 metros no son exóticas ni excepcionales. Son lo que ocurre cuando las temperaturas medias globales alcanzan un determinado umbral y se mantienen ahí el tiempo suficiente para que la evolución responda. Sabemos cuál es ese umbral, aproximadamente. Sabemos lo que produce, tenemos los huesos. La pregunta que los huesos no pueden responder es qué pensamos hacer con esa información. Vasuki a veces se describe como un monstruo. El marco mitológico ayuda, el rey de las serpientes, la espiral divina alrededor del cuello de Shiva, la que en los relatos antiguos podía acabar con el mundo si alguna vez se desenroscaba del todo. Nombres que llevan el peso emocional correcto. Los huesos cuentan una historia diferente. Cuentan la historia de un animal perfectamente adecuado para su mundo. El producto de 100 millones de años de refinamiento evolutivo que se expresaba plenamente cuando las condiciones térmicas lo permitían. Vasuki no aterrorizaba su mundo. Era simplemente el animal correcto para él. El tamaño correcto, el diseño correcto, el depredador correcto para una costa cálida llena de presas gigantes hace 47 millones de años. Funcionó. Durante millones de años funcionó. El mundo cambió. Las temperaturas bajaron. La presa desapareció. El linaje matsoído, que había sobrevivido al asteroide que mató a los dinosaurios, que había colonizado varios continentes montado en una colisión geológica, que había resistido decenas de millones de años de cambios climáticos menores, no pudo seguir al clima hacia lo que viniera después. Dejó 27 huesos en una mina. Los vértebras de Panandro llevan décadas en un cajón. Ahora están encima de la mesa de 2 investigadores en Roorkee, medidas, estudiadas, publicadas. Sus dimensiones apuntan hacia una longitud que nadie esperaba. Sus proporciones describen un animal que el mundo moderno no puede producir porque el mundo moderno no es suficientemente cálido. Todavía. Hay algo más que el registro fósil de las serpientes gigantes hace evidente cuando se ve en conjunto. La evolución no produjo Titanoboa, Vasuki y Gigantophis por capricho. Las produjo porque el tamaño de una serpiente no es un accidente de linaje, algo que algunas familias consiguen y otras no. Es una respuesta al entorno. Cuando el entorno lo permite, los cuerpos crecen hasta el límite de lo que la física y la biología pueden sostener. Cuando el entorno lo retira, los cuerpos se encogen o desaparecen. La serpiente no elige su tamaño. El planeta lo elige por ella. Los 27 huesos de Panandro son una medida de lo que este planeta eligió hace 47 millones de años.
Las pitones birmanas en los Everglades son una medida de lo que está eligiendo ahora, todavía en la escala de lo manejable, todavía dentro de los límites, de lo conocido. La distancia entre ambas cosas, entre un pitón de 5 metros invadiendo Florida y una serpiente de 15 metros cazando ballenas en Gujarat, es una distancia de temperatura, de grados Celsius, de tiempo. 15 metros, 28 grados, 47 millones de años. El planeta construyó esto más de una vez, siempre que tuvo lo que necesitaba para hacerlo. Tiene ahora más de lo que necesitaba entonces. Y los huesos llevan millones de años diciéndolo, en todos los continentes, en todas las épocas. Solo hace falta saber leerlos.